¿Crees que los juegos mortales modernos son una invención de nuestra era? Piénsalo de nuevo. Antes de las luces de neón, antes de las cámaras y los millones de espectadores online, existió un imperio donde el sufrimiento era el mayor espectáculo y perder un juego significaba mucho más que quedar eliminado. Significaba la muerte. Hoy te llevaré a un viaje aterrador y fascinante por los castigos romanos, esos rituales de crueldad y astucia que podrían haber inspirado el juego del calamar, pero con gladiadores de carne y hueso, sin segundas oportunidades ni pausas para respirar. Prepárate para descubrir historias que te helarán la sangre y te harán cuestionar hasta dónde puede llegar la naturaleza humana cuando el juego es la vida misma. No te vas a querer perder ni un segundo de esto. Así que antes de que la arena se abra y comience el espectáculo, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta serie, donde la historia y la brutalidad se encuentran en un duelo sin cuartel. Porque en este canal la verdad no tiene filtros, y el pasado nunca muere. Solo espera a que te atrevas a mirarlo. ¿Listo para jugar? Entra al oscuro teatro de la Roma antigua, donde no hay aplausos sino gritos y el telón nunca cae porque la función es la vida misma. O más bien, la muerte en su forma más grotesca. Imagínate un lugar sin cámaras, sin teléfonos ni wifi, pero con una audiencia tan hambrienta de espectáculo que haría palidecer a cualquier influencer de hoy. Los romanos, esos maestros del drama y la crueldad disfrazada de ley, inventaron castigos que parecen sacados de un episodio extremo de Juego del Calamar, solo que sin la pulcritud ni la tecnología. Aquí, en esta colosal máquina de tortura llamada Imperio Romano, perder no significaba solo fracasar, sino una sentencia firmada con sangre y dolor. Por ejemplo, piensa en el fina cuyei, un castigo reservado para los parricidas, esos desgraciados que osaban ir contra el mandamiento básico de respetar a los padres. Aunque claro, en Roma el respeto era más bien un asunto de miedo y látigo. La condenan ser metido vivo en un saco junto con un perro, una serpiente, un mono y un gallo, como si el condenado fuera a protagonizar el peor escape room de la historia, pero sin posibilidad de salir. ¿No te recuerda eso al juego de la caja de cristal o a la prisión sin salida que aparece en la serie? Lo que cambia es la ambientación. En Roma, en lugar de luces de neón y música electrónica, tenías el sol ardiente, el olor a sudor y sangre, y una multitud que esperaba con ansias el desenlace fatal. La mezcla perfecta de terror psicológico y físico, donde cada segundo podía ser el último, y cada movimiento podía despertar la furia de la serpiente o la dentellada del perro. Esa misma tensión mortal que en Juego del Calamar se traduce en saltos calculados sobre vidrios rotos en Roma. Era la lucha por no ser devorado por la naturaleza misma, dentro de un saco que se cerraba como una tumba móvil. Y si creías que esto era lo más retorcido, espera a escuchar sobre el decimatio. En el ejército romano, cuando una legión fallaba en cumplir sus órdenes o mostraba cobardía, el castigo era implacable. 1 de cada 10 soldados era seleccionado al azar para morir. Imagínate estar en ese grupo sabiendo que la muerte podía llegar sin razón aparente, solo por la mala suerte o por el capricho del destino. Suena como un cruel juego de azar, ¿no? Justo como en la serie, donde la muerte no solo es consecuencia del fracaso, sino también de la traición, del azar y de la crueldad humana. El decimatio era una lección brutal de disciplina, pero también un espectáculo para que el resto aprendiera que desobedecer o fallar no era opción. En este sentido, Roma y el Juego del Calamar comparten una visión muy similar de la humanidad. Un terreno movedizo, donde la vida vale lo que un juego bien armado decida. El anfiteatro romano era la cuna de estos espectáculos sangrientos, un lugar donde los condenados enfrentaban no solo su fin, sino la humillación pública máxima. Allí no había margen para la misericordia, ni para el error. Los gladiadores no eran solo luchadores, eran piezas de un tablero de ajedrez gigante, donde la apuesta era la vida misma. Y detrás de cada lucha, detrás de cada caída, se escondía un mensaje claro para todos los espectadores. Aquí solo sobrevive el más fuerte o el más astuto. ¿No te parece que este mensaje es exactamente el núcleo del Juego del Calamar? Sobrevivir bajo presión, sin confiar en nadie, con la muerte acechando en cada esquina. En Roma, sin embargo, el gran escenario era la piedra y la arena, no las luces fluorescentes ni las máscaras. Pero la esencia, esa necesidad humana de ver al otro caer, permanece intacta a través de los siglos. Porque al final, tanto en Roma como en el Juego del Calamar, el verdadero protagonista es el miedo, y el verdadero premio es seguir respirando un día más. ¿Preparado para la siguiente ronda? Porque esto apenas comienza. Ahora, adéntrate en la mente retorcida de un juez romano cualquiera, que observa a un condenado a muerte con la fría indiferencia de quien ya ha visto demasiadas tragedias como para sorprenderse. Para ese juez el castigo no era solo un medio para mantener el orden, sino un espectáculo diseñado para aterrorizar, entretener y enviar un mensaje claro en desafiar la ley.
es invitar a un destino mucho peor que la muerte misma. Así nace el Furca et Fustes, un método que bien podría ser la inspiración histórica del sádico juego de equilibrio en el juego del calamar. En este castigo, el reo era obligado a cargar un yugo de madera, que parecía sacado de una tortura medieval, mientras era azotado sin piedad y humillado frente a la multitud. Imagina esa imagen a un hombre encorvado, con la mirada llena de desesperación, obligando a cada músculo a soportar un peso insoportable mientras recibe golpes crueles. No es muy diferente al reto del vidrio roto, donde cada paso es un cálculo para no caer y romperse la vida. En Roma no había segundas oportunidades ni pausas para respirar. La disciplina era absoluta y la crueldad la norma. Y mientras el condenado se tambaleaba bajo el peso del yugo y la vergüenza, el público, sediento de drama y castigo, aplaudía o se regodeaba en su sufrimiento, porque para ellos aquello era la justa retribución por el delito cometido. ¿No te parece una versión ancestral del sadismo que hoy consumimos en pantallas con palomitas y refrescos? Claro, sin toda la producción, pero con el mismo fervor por el espectáculo macabro. Luego estaba la crucifixión, ese castigo que convirtió la muerte en un lento espectáculo de agonía y humillación pública. El condenado era clavado a una cruz, expuesto al sol y al escarnio, con el cuerpo desangrándose poco a poco, hasta que la muerte por asfixia o agotamiento se hacía inevitable. En el juego del calamar, la tensión también se extiende hasta lo insoportable, con momentos donde cada segundo es una eternidad y la única salida parece un destino fatal. La crucifixión era, en términos dramáticos, el epítome de la tortura prolongada, y si bien no involucraba juegos con reglas cambiantes, sí mostraba a la perfección cómo la sociedad romana disfrutaba del sufrimiento público como herramienta de control social. Y aquí viene lo más irónico: mientras en el juego del calamar los jugadores se quejan, traicionan y lloran, los romanos lo aceptaban casi como un destino natural, porque para ellos la muerte, el castigo y el espectáculo eran inseparables, un tríptico cruel que mantenía el orden. No era solo miedo lo que generaban, sino una especie de fascinación mórbida que aseguraba que nadie quisiera desafiar la ley. ¿No es acaso el mismo motor que hace que millones vean esas partidas macabras en la televisión? Pero si creías que Roma se quedaba en la crueldad física, espera descubrir que el imperio también dominaba el arte del castigo psicológico. Los condenados muchas veces eran despojados de todo, desde su ropa hasta su dignidad, y obligados a actuar escenas humillantes ante la masa. Esto recuerda a esas pruebas del juego del calamar, donde los jugadores deben mostrar debilidad o humillarse para sobrevivir otro día. En Roma, la humillación era un arma tan potente como la espada. Y para terminar, pensemos en la famosa damnatio ad bestias, la condena a las fieras, donde el reo era lanzado a una arena con animales salvajes. Un juego brutal donde la apuesta era la vida contra la naturaleza más feroz. Ese espectáculo era puro terror y desesperación, con un público que disfrutaba viendo cómo la fuerza y la astucia decidían el destino final. ¿Te suena a los retos extremos donde cada movimiento puede ser el último? En definitiva, la Roma antigua no solo inventó el circo y la política, sino también el formato original del juego mortal que hoy conocemos en versión digital. Castigos donde la brutalidad, la psicología y el entretenimiento se mezclaban para crear un show macabro, que bajo luces de neón o el sol romano, sigue fascinándonos hasta hoy. ¿Listo para seguir? Porque el espectáculo continúa y la arena aún está caliente. Avancemos más adentro en este coliseo mental, porque si algo entendían los romanos, mejor que cualquiera, era como diseñar un castigo que no solo destruyera el cuerpo, sino que perforara el alma. Si hoy los guionistas del juego del calamar buscan nuevas ideas, bastaría con desempolvar un pergamino de sentencias romanas para tener contenido para varias temporadas. Tomemos por ejemplo la Vendicio Sub Corona, una subasta pública de prisioneros de guerra o esclavos rebeldes. La ironía aquí es brillante: capturados, humillados, luego expuestos como mercancía ante un público que pujaba por sus cuerpos con la misma emoción con la que hoy se apuestan fortunas en un casino. Imagina ser forzado a pararte desnudo, casi, con una corona de flores en la cabeza, mientras la muchedumbre decidía cuánto valía. El eco con las escenas del juego del calamar es evidente en jugadores convertidos en fichas de una partida perversa, sus vidas reducidas a un simple valor económico para el entretenimiento de otros. Y si el precio no era alto, el destino podía ser aún peor que la muerte en trabajos forzados, torturas diarias, una existencia de sufrimiento sin fin. Aquí no había máscara rosa ni círculo en la cara, pero sí un círculo bien definido, el de la desesperación eterna. Y ya que hablamos de trabajos forzados, no olvidemos las minas romanas, verdaderos infiernos en la tierra. Los condenados a trabajar allí, en las famosas minas de sal o plomo, eran enviados a una muerte lenta en túneles estrechos, aire venenoso de rams constantes, cuerpos que se consumían en semanas o meses. Un juego mortal sin reglas claras, sin espectadores,
solo la agonía diaria y la certeza de que nadie jamás saldría vivo. En términos de juego del calamar, sería como un juego que nunca termina, donde cada día es un nuevo nivel de sufrimiento y la única victoria es sobrevivir un poco más. ¿Te parece brutal? Lo era, pero sigamos, porque el castigo del agua merece una mención especial. Consistía en forzar al prisionero a beber enormes cantidades de agua salada o vinagre, reventando literalmente los órganos internos. Una muerte grotesca que, en su horror, anticipa esas escenas de la serie donde los jugadores son llevados al límite de sus capacidades físicas por un sistema despiadado. Y en cada uno de estos castigos había un detalle importante en el público, porque Roma entendía que el terror es más efectivo cuando es compartido, cuando las masas ven y absorben el mensaje. No bastaba con matar, había que escenificar. Así, en las plazas, en los foros, en los anfiteatros, el sufrimiento se convertía en narrativa. Hoy se llama show, ayer se llamaba justicia. Y si piensas que con esto ya hemos descendido al último círculo del infierno romano, espera, la verdadera genialidad de su crueldad residía en su capacidad para combinar el azar con el castigo, exactamente como en el juego del calamar. No todo estaba escrito. A veces, como en el Decimatio, la suerte decidía quién vivía y quién moría. El temor no solo era a la ley, sino al capricho del destino, a esa ruleta cruel que giraba sobre la arena manchada de sangre. Y es que en Roma, como en ese moderno juego coreano, el mayo era terror, no es morirán, es no saber cuándo, ni cómo, ni por qué serás el próximo. Y eso, amigo mío, sí que hace temblar cualquier corazón. Si pensabas que los romanos se limitaban a castigos individuales y ajusticiamientos teatrales, es que aún no conoces su verdadera maestría en diseñar castigos colectivos, auténticos protojuegos de eliminación en masa. Imagina por un momento a 100 prisioneros encadenados unos a otros, arrojados a un coliseo bajo la mirada de miles de ciudadanos ansiosos por ver sangre, sudor y lágrimas. Pero aquí viene el toque maquiavélico. Se les ofrecía una vaga oportunidad de redención, un juego, si querían llamarlo así, armas mínimas, reglas ambiguas, y la orden de matarse entre ellos para que solo uno o unos pocos ganaran el privilegio de conservar la vida, al menos por un tiempo. ¿Te suena a la cruel lógica del juego del calamar? Esencialmente, Roma perfeccionó este formato siglos antes, en una combinación de supervivencia, azar y crueldad colectiva, con una audiencia que disfrutaba viendo como el instinto más primitivo del ser humano, la voluntad de vivir, se volvía su propia perdición. Y es que los juegos romanos eran mucho más que castigos, eran espectáculos diseñados para exhibir lo peor y lo más básico de la naturaleza humana, al igual que la serie coreana. Uno de los castigos más perversos era el llamado subcorona, reservado para esclavos y prisioneros rebeldes. Se les colocaba una corona de hierro al rojo vivo en la cabeza, una especie de burla irónica a la realeza que nunca alcanzarían. Mientras su cráneo se abrazaba, eran obligados a desfilar por las calles, tambaleantes y desorientados por el dolor. Mientras el pueblo se reía y les lanzaba objetos, aquí el dolor físico se combinaba con la humillación pública, creando un espectáculo que no se alejaba mucho de los juegos, donde en el juego del calamar, los perdedores eran exhibidos y usados como advertencia para los demás. Los romanos entendían que el miedo colectivo es la mejor herramienta de control, y por eso sus castigos eran siempre públicos, como los ludi damnati, juegos donde los condenados eran obligados a luchar entre ellos, muchas veces desarmados, mientras los espectadores apostaban por su favorito. No te suena tan distinto al público 5IP del juego del calamar, ¿verdad? Esos ricos sin escrúpulos que apuestan por vidas humanas como si fueran fichas de casino. En Roma, los senadores, comerciantes y patricios ocupaban ese rol sin necesidad de máscaras. Ellos dictaban las reglas y luego se acomodaban en sus palcos privados para disfrutar del show. Y por si fuera poco, existía la figura del editor, el encargado de organizar los juegos y los castigos, que bien podría ser el equivalente al maestro de ceremonias en la serie. Este personaje diseñaba cada detalle del espectáculo, a qué castigos aplicar, qué víctimas elegir, qué trampas incluir para aumentar el dramatismo. Una mente siniestra cuyo único objetivo era ofrecer al público la dosis perfecta de horror y emoción. Así, cada juego era una danza macabra entre la vida y la muerte, planificada con precisión quirúrgica. El paralelismo es innegable. En Roma creó el formato original, y el juego del calamar solo lo actualizó con trajes rojos y escenarios geométricos. Pero el núcleo, el gozo de ver morir al otro para reafirmar la propia vida, sigue siendo exactamente el mismo. Y si aún crees que esto es exageración, espera a conocer los castigos más inhumanos de todos,
aquellos que hacían temblar incluso a los soldados más curtidos. Porque en la Roma antigua la crueldad siempre tenía una vuelta más de tuerca, y nosotros, como el público del Coliseo, no podemos dejar de mirar. Y mientras la muchedumbre romana seguía rugiendo de placer ante cada nueva invención del horror, otro castigo surgía para demostrar que la creatividad para la crueldad humana no conoce límites. Hablemos ahora de una condena tan insidiosa que bien podría haber sido la ronda final en un juego del calamar antiguo. Imagina que, tras ser juzgado por algún delito, o tal vez solo por ser incómodo al sistema, te sentenciaban a trabajar de por vida en las minas de metales. Y no pienses en minas modernas con cascos, linternas y sindicatos. No, hablamos de auténticos agujeros infernales donde el aire era tan denso como el odio que la República sentía por sus enemigos. Esclavos y condenados eran enviados al corazón de la tierra a túneles tan estrechos que apenas podían gatear respirando polvo tóxico mientras extraían plata, plomo, oro para enriquecer a los nobles que en la superficie bebían vino en copas que tú mismo ayudaste a forjar. No había fin de turno ni derecho a descanso, la muerte era el único relevo posible. Como en las rondas interminables del juego del calamar, donde cada prueba drena la vida de los jugadores poco a poco, aquí no era una bala la que acababa contigo, sino el lento envenenamiento, el colapso pulmonar o la pura desesperación. Y si crees que esto no era suficiente espectáculo, te equivocas. Los romanos llevaban a ciudadanos curiosos a visitar las minas como advertencia en un tour macabro para que vieran lo que les esperaba si caían en desgracia. La humillación pública, el miedo sembrado con cada golpe de pico en la oscuridad. Es imposible no ver aquí la misma filosofía perversa que en el juego del calamar, mostrarte a través del sufrimiento ajeno que tan frágil es la línea entre espectador y víctima. Pork en Roma. Come on, en serie, todos podían caer. Y no olvidemos el crematio, donde la víctima era condenada a ser quemada viva, a veces como castigo por herejía, brujería o traición. Imagina ese escenario en una plaza llena, antorchas encendidas, soldados vigilando que nadie ayudase al condenado, la leña crepitando mientras el verdugo esperaba la señal del magistrado. Y cuando finalmente el fuego subía, la multitud contenía el aliento saboreando cada grito, cada llamita que trepaba por la carne. Suena macabro, ¿verdad? Pues no es tan distinto a la ronda de las canicas en el juego del calamar, donde las amistades se rompen y los corazones se queman. Solo que en Roma, el fuego era literal. Es este sadismo disfrazado de justicia, esta necesidad ancestral de ritualizar el dolor ajeno, lo que conecta a Roma con nuestro morbo moderno. Hoy tenemos pantallas. Ellos, plazas públicas, nosotros vemos cómo los jugadores caen en trampas psicológicas. Ellos miraban cómo el cuerpo de un traidor se consumía ante sus ojos, porque al final, lo que importa no es el método, sino la emoción, ese estremecimiento que sentimos cuando vemos a otro ser humano enfrentar lo inevitable. Y Roma, maestra indiscutible del espectáculo brutal, sabía manipular esa emoción con la precisión de un director de cine. Ahora permitamos que la brutalidad romana siga desfilando en este escenario oscuro y sangriento. Porque si pensabas que el castigo era solo físico, estás a punto de descubrir que el imperio tenía un máster en tortura mental con diploma honorífico. Uno de los castigos más fascinantes y sádicos era la damnatio ad mortale, que no suena a juego pero créeme. Era una especie de escape room mortal que hacía que cualquier desafío del juego del calamar pareciera un paseo en el parque. Los condenados eran enviados a las minas, no para extraer oro ni gemas, sino para morir lentamente, atrapados en la oscuridad, rodeados de polvo tóxico y rocas a punto de desplomarse. Allí, cada respiración era una batalla, y cada día, un cruel recordatorio de que el castigo podía durar meses o años, con una lenta agonía disfrazada de trabajo forzado. Imagínate la desesperación de estar encerrado en ese infierno, sin esperanza ni espectadores para aplaudir tu caída, porque en este caso el público era el silencio mortal y la propia muerte acechando en cada rincón. Este tormento prolongado era el equivalente romano al estrés psicológico del juego del calamar, donde la espera, la paranoia y el miedo son enemigos tan mortales como cualquier cuchillo o bala. La diferencia es que en Roma la única opción era seguir cavando tu propia tumba mientras el sol desaparecía lentamente, y no había luz artificial ni música para distraerte del horror. Y hablando de horrores prolongados, no podemos olvidar en interdictions, prohibiciones que dejaban a un condenado aislado, excluido de la vida social y política, algo así como ser expulsado del juego sin morir de inmediato, pero sí condenado a la soledad y el olvido. En un mundo donde la comunidad era sinónimo de supervivencia,
estar solo era una sentencia silenciosa de muerte. ¿No es eso una versión más cruel y sutil del exilio dentro del propio juego? En el juego del calamar, la traición y la exclusión social funcionan como venenos invisibles que terminan matando igual que un disparo, y los romanos sabían jugar esa partida con maestría. Otro castigo que merece mención especial es la fusión, una muerte pública por apedreamiento que era una especie de prueba grupal, donde el colectivo decidía quién vivía o moría. Claro, es la versión romana del juego del pique en grupo, donde la presión social puede ser más letal que el filo de una espada. La multitud era juez y verdugo, y en ese juicio popular no había lugar para la compasión. Además, la brutalidad de este castigo enseñaba a todos la lección de que la desobediencia colectiva terminaba en una masacre, reforzando la idea de que en el imperio no solo se jugaba con la vida, sino con la dignidad humana y la integridad física bajo la mirada impasible del poder absoluto. En este contexto, ¿quién podría negar que los romanos fueron los pioneros de los juegos mortales? No con cámaras ni con premios millonarios, sino con látigos, cadenas y una voluntad feroz de controlar el miedo y la desesperación para convertirlo en un arma política y social. Así la Roma antigua, con toda su pompa y crueldad, creó un escenario tan oscuro y fascinante que aún hoy, siglos después, el mundo sigue hipnotizado por esos juegos macabros que mezclan supervivencia, traición y el más puro instinto de vida. Porque al final, la esencia de esos castigos romanos y del juego del calamar es la misma, en un juego perverso, donde la vida se juega en cada movimiento, y el precio de perder es la nada absoluta. Siguiendo el hilo oscuro de la crueldad romana, llegamos a una de las formas más despiadadas de castigo, que no solo ponía a prueba el cuerpo, sino que destrozaba la mente. While I Volunted, la poina Kool-Aid ya la mencionamos, y esa encantadora cápsula de horror, donde se metía a un parricida con serpientes y otros animales venenosos. Pero Roma no se quedaba ahí en su repertorio de torturas. También existía el Damnatio ad Bestias, que era como el juego final en la arena. Imagina que no solo estás jugando a sobrevivir, sino que eres el aperitivo para una manada de leones. Hambrientos, un verdadero enfrentamiento entre el hombre y la bestia, donde la única estrategia válida era no morir porque no había revive ni segunda ronda. El público en las gradas no tenía Netflix ni TikTok, pero tenían sangre y muerte en vivo. Y vaya que eso era entretenimiento para ellos. En este escenario de brutalidad, la similitud con las pruebas finales del juego del calamar es innegable en una lucha desesperada. El instinto primitivo de supervivencia llevado al límite. Y la cruda realidad de que en el fondo nadie está a salvo, ni siquiera los que creen tener ventaja. Y hablando de ventajas, ¿te has fijado cómo en ambos mundos, el romano y el de la serie, la traición juega un papel crucial? En la Roma antigua, la lealtad era una moneda valiosa, pero la desesperación la hacía frágil, y no había mejor manera de romperla que con castigos públicos que humillaban y destruían la confianza entre compañeros. En el juego del calamar, la traición es el condimento que hace que cada alianza sea un puñal por la espalda, esperando su momento. Esa mecánica es tan antigua como el Coliseo, y tan efectiva como un golpe de látigo. Luego están los desafíos mentales y físicos impuestos a los condenados, que se reflejan claramente en el diseño de los juegos. No solo se trataba de fuerza bruta, sino de inteligencia, estrategia y la capacidad de leer a los demás. En Roma, cada castigo era una lección brutal de que la vida no era justa, y la astucia podía ser la única salvación. No muy diferente a los juegos mortales, donde solo los más astutos sobreviven. Por último, no podemos olvidar la atmósfera opresiva y la constante presencia del poder absoluto. El emperador o el magistrado que dictaba estas sentencias era la encarnación del destino y la justicia, dos caras de la misma moneda cruel. En el juego del calamar, esa figura se refleja en los organizadores del juego, anónimos pero omnipresentes, moviendo las piezas en las sombras, controlando vidas y muertes con una indiferencia casi divina. Porque, al final, tanto en Roma como en el juego mortal, la verdadera lección está en la vida. Es un espectáculo, pero no para ti, sino para quienes sostienen el látigo. Y si tienes suerte, quizás solo pierdas un juego, pero en Roma perder era perderlo todo. Pero si creías que la crueldad romana estaba limitada a castigos físicos directos, prepárate para conocer la perversión psicológica que transformaba a los condenados en marionetas de un macabro teatro, donde la esperanza era un lujo prohibido. Piensa en el Damnatio Memoriae, una sentencia que no mataba el cuerpo, pero sí la identidad, el alma y el legado de una persona. Pero al nombre de destruir estatuas quemresque. Era como condenar a alguien a no haber existido jamás. Imagínate algo así en el juego del calamar, donde el castigo no es solo perder la vida, sino ser olvidado, no reconocido ni siquiera como jugador, una forma extrema de aniquilación social, la invisibilidad definitiva, el olvido absoluto,
una muerte en vida más aterradora que cualquier puñalada o caída mortal. Esa fue la manera en que Roma tejía su red de terror, porque no solo se trataba de castigar al cuerpo, sino de destruir la esencia humana, aplastar la voluntad y amedrentar a todos los que miraban. Y aquí viene otra comparación fascinante en la serie. Los jugadores no solo pierden la vida, también pierden la confianza, la amistad y la humanidad poco a poco. Son despojados de su dignidad, convertidos en piezas de un juego donde el único objetivo es sobrevivir sin importar el costo moral. En Roma, el Damnatio Memoriae servía para que el nombre del condenado desapareciera de la historia, mientras que en el juego del calamar, la humillación y la pérdida de identidad se manifiestan en las máscaras, los números y la anonimidad que deshumaniza a los jugadores. Y si hablamos de máscaras, no podemos dejar de mencionar la importancia del anonimato en el Imperio, donde los verdugos y jueces usaban símbolos para ocultar su identidad, despersonalizando el castigo y convirtiendo al sistema en un monstruo impersonal e implacable. ¿No es esa también la esencia detrás de los guardias en monos rojos y máscaras sin expresión del juego del calamar? Nadie sabe quién está detrás de la máscara, nadie puede negociar, y el poder se ejerce sin rostro ni piedad. La estructura autoritaria y opresiva es un eco lejano que viaja desde las piedras del Coliseo hasta las luces de neón de Seúl. Roma no solo controlaba con espadas y cadenas, también con símbolos y miedo. Y si la psicología era la llave para romper a un hombre, entonces el espectáculo debía ser tan público y humillante como fuera posible. La multitud, ese coro de espectadores hambrientos de sangre y drama, tenía un papel fundamental, porque su aprobación validaba la crueldad y alimentaba el ciclo de violencia. Esa misma dinámica la vemos en el juego del calamar, donde la audiencia, aunque virtual, disfruta, comenta y aplaude cada caída de traición como si fueran cómplices de un crimen perfecto. La historia se repite, solo cambia el escenario, la época y los actores, pero la esencia permanece intacta en la humanidad fascinada con la caída del otro. El miedo como herramienta de control y la crueldad como espectáculo que entretiene y aterroriza al mismo tiempo. Roma fue la primera gran productora de reality shows sangrientos y, en ese sentido, el juego del calamar es su heredero espiritual, un remake moderno donde la muerte es el único premio y la supervivencia, la única victoria posible. El telón no cae, la función continúa. Y la pregunta persiste: ¿qué tanto hemos cambiado realmente desde aquellos días en que el destino de un hombre era decidido? Frente a miles que gritaban y aplaudían, llegamos a un punto donde la brutalidad romana ya no es solo física, sino un juego psicológico de manipulación y desesperación, muy parecido a las trampas mentales que enfrentan los jugadores en el juego del calamar. En la Roma antigua no bastaba con hacer sufrir al cuerpo, había que quebrar el espíritu, jugar con la mente para que el miedo fuera el verdadero verdugo invisible. Por ejemplo, pensemos en la amnistía condicional, esa promesa de perdón que era tan real como un billete de $3. El condenado podía ver la salida, pero solo para darse cuenta que era una ilusión, una falsa esperanza que el Imperio usaba para tensar aún más la cuerda de la ansiedad. Suena familiar, ¿no? Como cuando en la serie los jugadores creen que ciertos retos son fáciles o que hay aliados, para luego descubrir que la traición y el sacrificio están a la vuelta de la esquina. Roma, al igual que el juego, se alimentaba de la incertidumbre y la paranoia. Y si vamos un poco más allá, encontramos la utilización de la cárcel, esas celdas oscuras y húmedas, donde los presos eran abandonados en condiciones infames, sin saber si serían ejecutados, liberados o vendidos como esclavos. Ese aislamiento absoluto, la oscuridad que consume la esperanza y el tiempo que se vuelve un enemigo, es el preludio perfecto para romper a cualquier ser humano. ¿No es acaso una versión extrema del aislamiento que sufren los jugadores entre pruebas, sin poder confiar en nadie y sin saber qué viene después? Roma sabía muy bien que la mente era tan frágil como el cuerpo, y por eso sus castigos eran un espectáculo integral de tortura física y mental. En el Coliseo, el público no solo disfrutaba la muerte, sino el sufrimiento prolongado o la agonía que se extendía en horas o incluso días. Esa es la misma fórmula que impulsa la tensión del juego del calamar en un reloj invisible que no para de contar hacia el fin, con cada segundo cargado de angustia y desesperación. Pero la historia romana también nos regala un capítulo aún más perverso. Las ejecuciones públicas, que incluían no solo la muerte, sino el desprecio social absoluto. Los condenados podían ser desnudados, ridiculizados y forzados a realizar actos degradantes antes de su fin, algo que resuena en aquellas pruebas humillantes de la serie, donde la dignidad es el primer sacrificio en la mesa del entretenimiento. Roma, con toda su pompa y crueldad,
fue la cuna del reality show más sangriento y despiadado que la humanidad haya conocido. Solo que sin cámaras ni streaming, con el sol y el sudor como únicos testigos. Y aquí la moraleja es cruel. Mientras siglos después nos sentamos a ver el juego del calamar desde la comodidad del sofá, podemos reconocer que esa ansia por el drama mortal no es nueva, sino un reflejo oscuro de nuestra historia más salvaje. La pregunta es, ¿qué nos dice eso de nosotros mismos? ¿Qué monstruo antiguo llevamos dentro, esperando a que alguien nos obligue a jugar para mostrar su verdadera cara? Porque en Roma o en la Corea moderna, el guión es el mismo: a miedo, poder, traición y un único objetivo: sobrevivir. Y el público siempre hambriento, siempre listo para ver caer al próximo. Ahora imagina por un momento a esos espectadores romanos reunidos en las gradas del Coliseo o de cualquier anfiteatro de la época, anticipando el siguiente acto de este macabro juego de vida o muerte, una versión brutal y sangrienta de lo que hoy llaman entretenimiento extremo. No había sonidos digitales ni efectos especiales, solo el crujir de la arena bajo los pies, los gritos de los condenados y el murmullo expectante de una multitud hambrienta de violencia disfrazada de justicia. Cada castigo romano, cada juego era una lección clara y sangrienta de poder. Aquí manda el Estado, aquí manda la ley, y si te sales de la línea, tu final será público, doloroso y ejemplar. ¿No es eso lo que vemos en el juego del calamar? La ley no escrita del miedo que obliga a cada jugador a traicionar, a sufrir, a engañar, para sobrevivir un día más. Y ese espejo oscuro que refleja la naturaleza humana, no importa si estamos en el siglo I o en pleno siglo XXI, pero mientras que en la serie, el juego es cerrado, secreto y rodeado de tecnología. En Roma el espectáculo era abierto, sin pantallas ni cámaras. La sangre corría bajo la mirada directa de miles de personas, y el espectáculo era tan real que no necesitaba filtros ni guión. Cada caída, cada agonía, era tan espontánea como definitiva. El destino del condenado estaba en manos de la suerte, la fuerza y la crueldad de sus verdugos. No era un juego con reglas claras o justas. Era la pura supervivencia, sin segundas oportunidades ni remordimientos. Y aunque a simple vista la crueldad romana puede parecer solo un reflejo brutal de la barbarie antigua, en realidad encierra una verdad incómoda. El ser humano sigue fascinado por el drama, el conflicto y el sufrimiento, ajeno siempre que le garantice emoción y una dosis de morbo. No han cambiado tanto los tiempos, solo los escenarios y las herramientas. Desde la arena hasta la pantalla, desde el látigo hasta la máscara. La esencia sigue siendo la misma en un juego donde la vida es la apuesta máxima y la muerte, la inevitable consecuencia del fracaso. Así, mientras los condenados romanos enfrentaban fieras, látigos y muerte lenta, los jugadores modernos del juego del calamar enfrentan retos aparentemente inocentes, con finales igual de letales. Porque al final, ya sea en la Roma antigua o en un futurista juego televisivo, la humanidad no deja de ser el gran espectáculo cruel, impredecible y siempre fascinante. Llegamos al clímax de este macabro recorrido, donde las sombras del Coliseo romano parecen susurrar las reglas de un juego que nunca cambia, solo se adapta con el tiempo y la tecnología. Porque si creías que los romanos eran solo brutales por la fuerza, espera a ver cómo la manipulación y la psicología eran sus armas secretas. Ese mismo filo invisible que atraviesa cada prueba del juego del calamar. Imagina un escenario donde los condenados no solo enfrentan la muerte, sino que deben lidiar con la traición, la duda y el miedo sembrado en sus propias filas. Esa era la esencia de los juegos romanos, no solo sobrevivir al enemigo, sino también al compañero de celda, al amigo, al desconocido que puede volverse un verdugo en un segundo. El Coliseo no solo era un lugar para batallas físicas, sino un tablero de ajedrez de mentes torturadas, donde la paranoia y la desesperación eran las piezas más letales. En esto se refleja claramente el juego de piedra, papel o tierra convertido en vida o muerte. Un simple gesto que desata una cadena de eventos fatales. Un símbolo de cómo la suerte y la decisión humana pueden colapsar en segundos todo un futuro. Los romanos entendían este juego psicológico mejor que nadie, pues sabían que el terror no solo viene del filo de una espada, sino del filo invisible de la incertidumbre. Ahora piensa en la meta final del Coliseo, el momento en que solo queda uno, y ese único sobreviviente es coronado no con gloria, sino con el peso terrible de la memoria de todos los que quedaron atrás. Esa soledad, esa mezcla de alivio y horror, es el mismo pulso que late en el pecho del ganador del juego del calamar, quien no solo ganó un premio, sino una carga que lo seguirá por el resto de sus días. Y aquí está la ironía más cruel: mientras el público en Roma aplaudía y celebraba la muerte en la era digital, millones ven estas muertes desde el sofá, con palomitas y sin mover un músculo, porque el morbo y la fascinación son tan humanos como el miedo mismo. Los romanos y los creadores del juego del calamar
comparten esta cruel verdad sobre la naturaleza humana en que el sufrimiento ajeno es el mejor entretenimiento, y que bajo la superficie civilizada siempre se esconde un monstruo hambriento de sangre y drama. Así que la próxima vez que veas un reto del juego del calamar, recuerda que no es un invento moderno ni un capricho de guionistas. Es el eco lejano de un pasado donde la vida era un juego de poder, miedo y muerte, donde cada movimiento podía ser el último y donde la única regla clara era sobrevivir a cualquier precio. Roma nos enseñó, sin quererlo, que los juegos mortales no son una invención de hoy, sino una tradición humana que atraviesa milenios, siempre vestida con nuevos disfraces pero con el mismo rostro cruel. Porque al final, la historia no es más que un ciclo eterno de espectáculo y sangre. Y nosotros, sus espectadores, seguimos atrapados en la función más antigua de todas. Y así, con la arena aún caliente bajo los pies y el eco de los gritos resonando en el coliseo invisible de nuestra memoria colectiva, comprendemos que los romanos no solo fueron maestros en conquistar territorios, sino en conquistar nuestro gusto por el espectáculo macabro disfrazado de justicia. No hay mucha diferencia entre aquel condenado que caminaba hacia la cruz, o el saco venenoso, y los jugadores que hoy se arriesgan en una versión tecnológica del mismo. Drama Ancestral. La gran lección, esa que ningún emperador ni guionista puede ignorar, es que la humanidad siempre ha sentido una morbosa fascinación por el dolor ajeno, por el juego donde la vida está en juego, y el premio es sobrevivir un día más. Entre las luces parpadeantes de la modernidad y la arena polvorienta de Roma, el guión no ha cambiado mucho. Solo han evolucionado los actores, los escenarios y las reglas, pero la esencia permanece intacta, como un virus que se reinventa y se propaga. Así que la próxima vez que veas un juego del calamar moderno, recuerda que no es una idea nueva ni un invento de tiempos oscuros, sino un eco lejano de un pasado donde el castigo y el espectáculo se daban la mano en una danza mortal. Roma, con su mezcla de brutalidad y teatralidad, fue el laboratorio original de ese fenómeno. Y aunque hoy nos cubramos con mantos de civilización y tecnología, seguimos siendo consumidores voraces de ese mismo drama sangriento. Quizá, solo quizá, el verdadero juego es nuestro deseo de mirar y no parpadear, de sentir ese miedo ajeno que nos confirma que, por ahora, somos los jugadores que aún tienen una carta en la mano. Y mientras tanto, en algún rincón del tiempo y la historia, otro emperador, otro director de juego, sigue preparando la próxima ronda. ¿Estás listo para jugar? Porque el espectáculo nunca termina, solo cambia de escenario. Nos vemos en el próximo video.